Un corazón que late en la oscuridad del secreto puede soportar casi cualquier cosa, menos ver la luz de la felicidad en otros brazos. Durante años, ella regó un amor en silencio con sus propias lágrimas, esperando un milagro que no llegaba. Él, ciego a la joya que tenía a su lado, buscaba brillos falsos en lugares vacíos. Pero bastó una chispa de celos, un instante de pánico, para provocar un incendio que le revelaría que la única fortuna de su vida estaba a punto de perderla para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesita de noche era como una alarma que Sacha había aprendido a reconocer. No era el despertador, ni una notificación de trabajo, ni un mensaje de su madre. Era el sonido de Rafaele. Y ese sonido, a las 10:30 de la noche de un sábado, solo podía significar una cosa: su cita había terminado. El corazón de Sacha dio un vuelco doloroso, una mezcla nauseabunda de anticipación y pavor. Contestó al segundo tono, esforzándose por mantener su voz ligera y casual, como si no hubiera estado sentada en pijama, mirando una película sin prestarle atención, esperando precisamente esa llamada. Hola, dijo, como si la hubieran despertado de un sueño profundo. Sacha, ¿te desperté? Lo siento, amiga mía, pero tienes que escuchar esto, la voz de Rafaele era un torbellino de energía, el tipo de entusiasmo que solo sentía cuando creía haber encontrado a la mujer de su vida, por esa semana. Sacha se obligó a sonreír, aunque él no pudiera verla. Se acomodó contra las almohadas, preparándose para el ritual de autotortura que definía su amistad. No, tranquilo. Estaba leyendo. Cuéntamelo todo, galán. ¿Cómo se llamaba esta, Valeria?, preguntó, fingiendo una confusión que no sentía. Recordaba cada nombre, cada detalle, cada anécdota que él le había contado sobre sus conquistas. Eran pequeñas dagas que coleccionaba en su corazón. Casi. Verónica, y es increíble, Sacha. Es abogada, súper inteligente, tiene una risa que, bueno, no tanto como la tuya es la mejor, ya sabes, pero es preciosa. Fuimos a ese restaurante italiano nuevo, el que te mencioné. Tienes que ir, te encantaría la pasta. En fin, la conversación fluyó de una manera espectacular. Creo que esta vez sí, Sacha. Siento algo diferente. Sacha sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la misma frase que había usado con Daniela, la arquitecta, y con Sofía, la instructora de yoga. Siento algo diferente. Se había convertido en la banda sonora de su sufrimiento. Wow, Rafa, eso suena increíble, consiguió decir, la voz un poco más ahogada de lo que pretendía. Me alegro mucho por ti. De verdad. Y la peor parte era que una pequeña y masoquista parte de ella lo decía en serio. Quería su felicidad por encima de todo, incluso si esa felicidad la excluía a ella del cuadro principal. Su amor por Rafaele era tan profundo y antiguo que se había fusionado con su propia identidad. Eran amigos desde la universidad, compañeros inseparables de batallas académicas, confidentes de medianoche y el sistema de apoyo mutuo del otro. Él era un arquitecto brillante y ambicioso, con una energía magnética que atraía a la gente como polillas a la luz. Ella, una talentosa diseñadora de interiores, más calmada, más observadora, la tierra que mantenía al cometa Rafaele con los pies en el suelo. Para todo el mundo, eran la pareja perfecta que no era pareja. Para Rafaele, ella era su ancla, su mejor amiga, la persona más importante de su mundo, pero en la categoría platónica. Para Sacha, él era simplemente todo. ¿Estás bien? Te oyes rara, la voz de Rafaele se tiñó de preocupación, y esa genuina inquietud era casi peor que su ceguera. Le importaba, a su manera. Simplemente no de la manera que ella necesitaba. Sí, es solo un bostezo. Día largo en el estudio, mintió. Me tienes que contar más mañana con un café, ¿te parece? Hecho.
A las 10 en nuestro sitio. Pero oye, antes de colgar, hizo una pausa, y Sacha contuvo la respiración. No sé qué haría sin ti, Sacha. En serio. Eres la única que me entiende. A veces pienso que debería dejar de buscar y casarme contigo para que me cuides el resto de mi vida, soltó con una carcajada, la broma de siempre. La que a él le parecía tan divertida y a ella le abría una herida nueva cada vez. Ya quisieras. Mi tarifa de cuidado es muy alta, Rafaele, bromeó ella, luchando por no llorar. Te quiero, amiga. Descansa. Y yo a ti, amigo. Dulces sueños. Colgó el teléfono y el silencio del apartamento la aplastó. Se llevó una mano al pecho, tratando de contener los sollozos que amenazaban con desgarrarla. Lloraba en silencio, como tantas otras noches, por su mejor amigo, el hombre que tenía su corazón en las manos y lo usaba como un amuleto de la suerte sin darse cuenta de su fragilidad. Esa noche fue diferente. Mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas, una nueva sensación comenzó a florecer entre el dolor, el agotamiento. Estaba cansada de esperar, cansada de ser la confidente, la espectadora de su propia tragedia romántica. Cada amanecer, como decía la descripción de su vida, era una mezcla de esperanza y desilusión, pero esa noche la balanza se inclinó irrevocablemente hacia la desilusión. Ya no quería esperar a que él viera la luz. Decidió que era hora de encender la suya propia. Al día siguiente, su hermana menor, Clara, vino a visitarla. Clara era la única persona que conocía toda la extensión de sus sentimientos por Rafaele. Entró al apartamento y encontró a Sacha con los ojos hinchados, bebiendo café con una mirada perdida. Déjame adivinar, dijo Clara, sentándose frente a ella con una taza. El semental italiano tuvo otra cita reveladora. Sacha sintió, sin energía para replicar al apodo que su hermana le había puesto a Rafaele. Dijo que esta vez era, diferente, Clara. Dijo la frase. Clara suspiró y le tomó la mano por encima de la mesa. Sacha, ¿hasta cuándo? Tienes 28 años. Eres hermosa, talentosa, divertida. Estás dejando que tu vida pase de largo mientras esperas a un hombre que te ve como su hermana. No es justo para ti. Lo sé, susurró Sacha. Pero es que no lo entiendes. Nuestra conexión es tan profunda. Somos él y yo contra el mundo. No, Sacha. Sois él y sus conquistas contra tu salud mental. Él tiene lo mejor de los dos mundos, la emoción de las citas nuevas y la estabilidad de tu amor incondicional, ¿y tú qué tienes? Noches de llanto y mañanas de café amargo. Tienes que hacer algo. Las palabras de Clara, aunque duras, eran la gasolina que el motor de la resolución de Sacha necesitaba. Tienes razón, dijo, y esta vez su voz sonó firme. Tengo que hacer algo. Esa semana, se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada. Aceptó un proyecto desafiante que la obligó a trabajar hasta tarde, dándole la excusa perfecta para espaciar sus cafés y llamadas con Rafaele. Él lo notó, por supuesto. Estás súper ocupada últimamente, ¿no? Te echo de menos, le dijo un día por teléfono. La palabra, te echo de menos, casi la hizo flaquear, pero se mantuvo firme. El trabajo está intenso, pero es bueno. Me siento productiva, respondió. Y era verdad. Sentía una nueva energía, una sensación de propósito que no dependía de la aprobación o atención de Rafaele. Un viernes por la noche, Clara la arrastró a una fiesta de cumpleaños de una amiga. No tienes excusa, el proyecto puede esperar una noche. Te pones ese vestido rojo que te hace ver como una diosa y vienes conmigo. Sacha protestó, pero finalmente cedió. En la fiesta, se sintió cohibida al principio, desacostumbrada a navegar en un entorno social sin Rafaele a su lado. Pero Clara no la dejó esconderse en un rincón. La presentó a gente nueva, la hizo reír. Y fue entonces cuando apareció Pedro. Era amigo del festejado, un pediatra de trato amable y sonrisa tranquila. A diferencia de la energía arrolladora de Rafaele, Pedro irradiaba una calma serena. Se acercó a Sacha mientras ella observaba un cuadro en la pared. Es interesante, ¿verdad?
La forma en que usa los colores fríos para transmitir tanta calidez, dijo Pedro, su voz suave y agradable. Sacha se sorprendió. Sí, exacto. La mayoría de la gente solo ve la tristeza en el azul. Pero el azul también es el color del mar en calma, del cielo al amanecer, replicó él, mirándola directamente a los ojos. Depende de cómo lo mires. Y en esa simple frase, Sacha sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la vieron. Alguien la estaba viendo a ella, no a la amiga de Rafaele, no a la diseñadora, sino a la mujer que veía calidez en los colores fríos. Hablaron durante casi una hora, sobre arte, sobre sus trabajos, sobre viajes. Pedro la escuchaba con una atención que era a la vez halagadora y un poco desconcertante. No interrumpía para hablar de sí mismo. Hacía preguntas. Se reía de sus chistes. Al final de la noche, mientras se preparaban para irse, Pedro se acercó a ella con timidez. Sé que apenas nos conocemos, pero, me encantaría seguir esta conversación, quizás durante una cena esta semana. Sacha sintió un pánico momentáneo. Una cita. Una cita real. Su primer impulso fue decir que no, inventar una excusa. La lealtad a su amor no correspondido por Rafaele era una cadena pesada. Pero entonces recordó su resolución. Recordó las lágrimas y el agotamiento. Miró a Pedro, a su sonrisa genuina y expectante. Me encantaría, dijo, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. Intercambiaron números y Sacha se fue a casa con una extraña sensación de euforia y culpa. El martes siguiente fue su cita. Pedro la llevó a un pequeño bistró francés, acogedor y sin pretensiones. La conversación fue aún más fácil que en la fiesta. Sacha se encontró hablando de sus sueños, de sus pasiones, de cosas que ni siquiera Rafael sabía, porque sus conversaciones siempre giraban en torno a él. Pedro era diferente. Quería conocerla a ella. En un momento, mientras Sacha describía con pasión un proyecto de diseño en el que estaba trabajando, él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Eres realmente apasionada por lo que haces, dijo en voz baja. Es fascinante escucharte. El contacto fue eléctrico. Un simple toque, pero estaba cargado de una intención clara y respetuosa. Era un gesto que Rafael nunca había hecho. Sus toques eran abrazos de oso, palmadas en la espalda, gestos de camaradería. Esto era diferente. Era romántico. Sacha sintió un rubor subirle por el cuello, pero no retiró la mano. Por primera vez en años, se permitió disfrutar del momento, de la atención de un hombre que no la veía como un mueble cómodo en su vida, sino como una mujer deseable. Él la acompañó hasta la puerta de su apartamento. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una tensión agradable. Lo pasé muy bien, Sacha, dijo Pedro, sus ojos fijos en los de ella. Yo también, Pedro. Gracias por una noche encantadora. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. No lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso suave y tierno. Fue un beso tranquilo, dulce, lleno de la promesa de algo nuevo. No fue el beso de fuegos artificiales que siempre había imaginado con Rafaele, pero fue real. Y fue para ella. Cuando entró a su apartamento, se apoyó contra la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentía viva de una manera nueva. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en revisar su teléfono para ver si Rafael le había llamado. La semana siguiente fue un torbellino. Tuvo una segunda cita con Pedro, un paseo por un jardín botánico que terminó con ellos riendo y compartiendo un helado. La tercera fue una noche de cine. Las cosas avanzaban a un ritmo natural y cómodo. Pedro era consistentemente amable, atento e interesado. Rafael, por su parte, seguía en su propia órbita. Estaba teniendo problemas con Verónica, la abogada. No sé, Sacha, es como si siempre quisiera tener la razón, es agotador, se quejó durante una llamada rápida. Deberías hablar con ella, decirle cómo te sientes, aconsejó Sacha, sintiendo una extraña distancia emocional. Su consejo sonaba hueco incluso para ella misma. Ya no era su principal preocupación. Sí, supongo.
Oye, ¿qué haces este sábado? Podríamos ver una película, como en los viejos tiempos. Necesito una noche con mi mejor amiga. La invitación, que antes la habría hecho saltar de alegría, ahora la llenó de aprensión. Este sábado no puedo, Rafa. Tengo un compromiso, dijo, tratando de sonar casual. ¿Un compromiso, de trabajo? No, personal. Se hizo un silencio en la línea. Sacha podía casi oír los engranajes girando en la cabeza de Rafael. ¿Personal? ¿Qué tipo de compromiso personal? Nunca tienes compromisos personales los sábados por la noche. Su tono no era acusatorio, sino genuinamente desconcertado, como si ella hubiera roto una ley fundamental del universo. Pues ahora sí, replicó Sacha, una pizca de desafío en su voz. Voy a salir. ¿Salir? ¿Salir a dónde? ¿Con quién? Las preguntas salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Fue entonces cuando Sacha decidió que era hora de poner las cartas sobre la mesa, o al menos una de ellas. Voy a salir con un hombre, Rafael. Estoy saliendo con alguien. El silencio que siguió fue tan profundo y pesado que Sacha pensó que se había cortado la llamada. Rafa, ¿estás ahí? Saliendo con alguien, repitió él, su voz apenas un susurro. Sonaba aturdido, como si le hubieran hablado en un idioma extranjero. ¿Quién? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me habías dicho nada? Se llama Pedro. Llevamos saliendo un par de semanas. Y no te lo había dicho porque, no surgió el tema, mintió a medias. La verdad era que temía su reacción, aunque no sabía exactamente qué reacción temía. ¿Qué no surgió el tema, Sacha? Hablamos todos los días, me cuentas cuando se te quema una tostada y no me dices que estás saliendo con un tipo. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Es buena persona? Porque si te hace daño, te juro que, basta, lo cortó Sacha, sorprendida por su propia vehemencia. Es un buen hombre. Se llama Pedro, es médico y es muy amable. Y no necesito que lo amenaces. Soy una adulta, puedo cuidar de mí misma. Rafael se quedó callado de nuevo. Luego, con un tono que Sacha no pudo descifrar, una mezcla de herida y confusión, dijo, ok. Entiendo. Tienes razón. Diviértete, entonces. Y colgó. Sacha se quedó mirando el teléfono, perpleja. No hubo más preguntas, no hubo bromas, solo ese tono extraño y el final abrupto de la conversación. No sabía qué pensar, pero una parte de ella se sintió extrañamente liberada. El sábado por la noche, Sacha se preparó para su cita con Pedro. Se puso un vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos y se sintió genuinamente emocionada. Iban a ir a un concierto de jazz. Mientras se maquillaba, pensó en la reacción de Rafael. No le había vuelto a llamar ni a escribir desde esa conversación, lo cual era muy inusual. Se encogió de hombros, diciéndose a sí misma que probablemente estaba ocupado con su propio drama con Verónica. Pedro llegó puntual, con un pequeño ramo de fresias, las flores favoritas de Sacha. Ella se había mencionado de pasada en su primera cita. El hecho de que lo recordara le apretó el corazón de una manera dulce. Estás preciosa, Sacha, le dijo Pedro, su admiración sincera y palpable. Tú no estás nada mal, doctor, bromeó ella, sintiéndose cómoda y apreciada. El club de jazz era íntimo y oscuro, la música envolvía el ambiente como terciopelo. Pedro le tomó la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. Hablaban en susurros entre las piezas musicales, riendo en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, Sacha se sintió completamente presente en una cita, su mente no vagaba hacia Rafael ni hacia lo que él estaría haciendo. Estaba allí, con un hombre maravilloso, disfrutando de la noche. Mientras la banda comenzaba su último set, el teléfono de Sacha vibró en su bolso. Lo ignoró. Un minuto después, volvió a vibrar. Y de nuevo. Pedro lo notó. ¿Todo bien? Si tienes que contestar, no hay problema. Sacha sacó el teléfono a regañadientes. Eran 3 mensajes de Rafael. ¿Dónde estás? Estoy preocupado, contéstame, sé que estás con ese tipo. Espero que no sea un idiota. Sacha suspiró y guardó el teléfono.
No es nada. Solo trabajo, mintió, sintiéndose mal por ello. No quería que la sombra de Rafael le arruinara esa noche. Cuando el concierto terminó, salieron a la fresca noche de la ciudad. La calle estaba animada, con gente entrando y saliendo de los restaurantes. Estaban a punto de parar un taxi cuando una figura se materializó frente a ellos, bloqueándoles el paso. Sacha sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Era Rafael. Su aspecto era un desastre. El pelo revuelto, la camisa arrugada y los ojos desorbitados, brillantes de una emoción que Sacha no reconoció. Parecía furioso y perdido al mismo tiempo. Rafael, ¿qué haces aquí?, preguntó Sacha, su voz temblando ligeramente. Rafael ignoró por completo a Pedro. Sus ojos estaban fijos en la mano de Pedro, que todavía sostenía la de Sacha. Con un movimiento brusco, se la arrebató. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó Rafael, no a Sacha, sino a Pedro. Pedro, sorprendido pero sereno, dio un paso adelante. ¿Perdona, te conozco? Soy su mejor amigo, gruñó Rafael, como si eso le diera algún tipo de propiedad sobre ella. Y no me gusta que la toques. La situación era tan surrealista que Sacha tardó un segundo en procesarla. El aire se llenó de una tensión palpable. Esto no era preocupación. Esto no era amistad. Esto era algo más oscuro, más posesivo. Rafael, vámonos, dijo Sacha, tirando de su brazo. Estás haciendo una escena. No, quiero saber qué clase de tipo eres tú, dijo Rafael, acercándose a Pedro. ¿Cuáles son tus intenciones con ella? Pedro mantuvo la calma. Miró a Sacha, luego a Rafael. Mis intenciones son tratarla con el respeto que se merece. Y ahora mismo, tú le estás faltando al respeto a ella y a mí. Sacha, ¿quieres que nos vayamos? La pregunta de Pedro fue como un salvavidas en medio de una tormenta. Era racional, era calmado. Era todo lo que Rafael no estaba haciendo en ese momento. Sí, Pedro. Por favor, dijo Sacha, su voz apenas un susurro. Pero cuando intentaron rodear a Rafael, él se interpuso de nuevo. Miró a Sacha, y por primera vez esa noche, sus ojos se encontraron de verdad. Y Sacha vio la emoción que los hacía brillar. Era un fuego salvaje, incontrolado, aterrador. Eran celos. Puros y descarnados. Los celos de un hombre que acaba de darse cuenta de que el tesoro que siempre dio por sentado podría no ser suyo después de todo. Y en ese instante, en medio de la calle, bajo la mirada confusa de los transeúntes, Sacha comprendió que el mundo que conocía acababa de cambiar para siempre. La venda no solo había caído de los ojos de Rafael, sino también de los de ella. El juego había cambiado, y ella no sabía si quería jugar. La reacción de Sacha fue una mezcla de shock, rabia y una extraña y terrible satisfacción. Rafael, has perdido la cabeza. Vete a casa, dijo con una frialdad que ni ella misma sabía que poseía. Su corazón latía con furia, pero su voz era firme. Ver a Rafael, el hombre siempre seguro de sí mismo, el rey de la despreocupación, reducido a ese estado de celos primitivos era profundamente perturbador. Pedro, demostrando una paciencia admirable, intervino de nuevo. Amigo, no sé qué problema tengas, pero lo estás manejando muy mal. Sacha y yo nos vamos. Si quieres hablar con ella, te sugiero que lo hagas mañana, cuando estés más calmado. Intentó tomar suavemente el brazo de Sacha, pero Rafael le reaccionó como si lo hubieran tocado con un hierro al rojo vivo. No la toques, gritó, empujando a Pedro hacia atrás. No fue un empujón violento, pero sí lo suficientemente fuerte como para que Pedro tropezara. El acto fue tan infantil y fuera de lugar que Sacha se quedó sin aliento. Se acabó, Rafael, ya basta, gritó ella, interponiéndose físicamente entre los dos hombres. Su mirada era de acero. Se dirigió a Pedro, su voz temblaba ahora de ira. Pedro, lo siento muchísimo. No sé qué le pasa, ¿estás bien? Pedro se enderezó la chaqueta, con una expresión de incredulidad y decepción. Estoy bien. Pero Sacha, esto no está bien.
Miró a Rafaele con una mezcla de lástima y desdén. Tú, mejor amigo, tienes serios problemas de límites. Rafaele pareció encogerse ante las palabras de Pedro, como si la verdad de la afirmación lo hubiera golpeado físicamente. Miró su propia mano, la que había empujado a Pedro, como si no la reconociera. Luego su mirada se posó en Sacha, en su rostro furioso y protector hacia el otro hombre. Y en sus ojos, la ira fue reemplazada por un pánico desnudo. Era la mirada de alguien que ve cómo se cierra una puerta para siempre. Sacha, empezó a decir, su voz ronca. No, lo cortó ella. No digas nada. Vete a casa, Rafaele. Hablaremos mañana. O quizás no. Se volvió hacia Pedro, tomándole la mano con decisión. Vamos. Llévame a casa, por favor. Dejó a Rafaele allí plantado, en medio de la acera, solo y desarmado, viendo cómo la mujer que acababa de descubrir que amaba se alejaba de la mano de otro hombre. El viaje en taxi hasta el apartamento de Sacha fue tenso y silencioso. Ella no sabía qué decir, la vergüenza y la furia la consumían. ¿Cómo había podido Rafaele hacer eso? ¿Humillarla, humillarse a sí mismo de esa manera? Pedro, a su lado, simplemente sostenía su mano, dándole un apoyo silencioso que ella agradeció inmensamente. Cuando llegaron a su puerta, Sacha se volvió hacia él. Pedro, no tengo palabras. Estoy tan avergonzada. Él nunca se había comportado así. Lo siento de verdad. Pedro le ofreció una pequeña y triste sonrisa. No tienes que disculparte por él, Sacha. No es tu culpa. Pero tengo que ser honesto, esto me preocupa. La miró intensamente. Está claro que él siente algo por ti mucho más fuerte que una amistad. Y parece que no sabe cómo manejarlo. No tiene derecho, susurró Sacha, las lágrimas picando en sus ojos. No tiene derecho a aparecer así y arruinar nuestra noche. No, no lo tiene, convino Pedro. Se acercó y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su toque era gentil, reconfortante. Mira, Sacha, me gustas mucho. De verdad. Pero esta situación es complicada. Tienes algo que resolver con él. Y hasta que no lo hagas, creo que sería difícil para nosotros avanzar. El corazón de Sacha se hundió. Tenía razón, por supuesto. La sombra de Rafaele era ahora más grande y oscura que nunca. No podía arrastrar a un hombre bueno y decente como Pedro a ese desastre. Tienes razón, admitió, derrotada. Entiendo. No estoy terminando con nosotros, aclaró Pedro rápidamente. Solo estoy diciendo que necesitas tiempo. Necesitas claridad. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí. No voy a presionarte. Pero Sacha se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Asegúrate de que cualquier decisión que tomes, sea por ti, no por él ni por mí. Por tu propia felicidad. Con esas palabras, se despidió y la dejó sola con un torbellino de emociones. Entró a su apartamento y se apoyó contra la puerta, sintiendo el peso de la noche sobre ella. Por un lado, la actitud de Pedro, su madurez y comprensión, la conmovieron profundamente. Era la antítesis de la reacción impulsiva y posesiva de Rafaele. Por otro lado, la imagen de Rafaele, con los ojos llenos de celos y pánico, se negaba a desaparecer. Era la reacción que había anhelado en secreto durante años, y ahora que había llegado, se sentía sucia y caótica. Durante los 2 días siguientes, Sacha ignoró las llamadas y los mensajes de Rafaele. Necesitaba espacio para pensar. El aluvión de mensajes de él era implacable, primero disculpas desesperadas, luego ruegos para hablar, y finalmente mensajes que simplemente decían por favor. El silencio de ella parecía estar torturándolo, y una pequeña y vengativa parte de Sacha disfrutó de ello. Le estaba dando una probada de la indiferencia que ella había soportado durante años. Mientras tanto, reflexionó sobre las palabras de Pedro. ¿Qué quería ella? ¿Quería la calma y la seguridad que Pedro le ofrecía? ¿O quería el caos y la pasión que Rafael le prometía, un amor que había sido su sueño y su pesadilla al mismo tiempo? Era la elección entre un puerto seguro y una hermosa tormenta.
Su hermana Clara la llamó, alertada por el drama. Y me enteré de lo que pasó, ese imbécil, ¿estás bien?, preguntó, su lealtad inquebrantable. Estoy, confundida, Clara, admitió Sacha. Le contó todo, incluyendo la madura reacción de Pedro. Vaya. El doctor se ganó mis respetos, dijo Clara. Pero eso no cambia la pregunta principal, ¿qué vas a hacer con Rafaele? No lo sé. Una parte de mí quiere gritarle por todos los años de dolor que me causó. Y otra parte, Sacha vaciló, otra parte vio en sus ojos lo que siempre quise ver. Ten cuidado, Sacha, advirtió Clara. A veces la gente no quiere las cosas hasta que ve que alguien más las tiene. Puede que no sea amor lo que siente, sino orgullo herido. No dejes que te confunda. Las palabras de Clara resonaron en su cabeza. ¿Era amor o era posesión? ¿Había despertado su corazón o solo su ego? El martes por la tarde, Sacha supo que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Le envió a Rafaele un escueto mensaje, en nuestro café. En 1 hora. No esperó respuesta. Sabía que estaría allí. Cuando llegó al café, él ya estaba en su mesa de siempre, la que estaba junto a la ventana. Parecía que no había dormido en días. Tenía ojeras y una expresión de ansiedad que nunca antes le había visto. Se puso de pie torpemente cuando ella se acercó. Sacha se sentó y esperó, cruzada de brazos, creando una barrera entre ellos. El silencio era denso. Finalmente, Rafaele lo rompió. Sacha, lo siento, dijo, su voz era un susurro ronco. No hay excusa para mi comportamiento. Fui un imbécil, un primitivo. Te avergoncé a tu amigo, y me avergoncé a mí mismo. Lo siento mucho. Sacha lo escuchó sin cambiar de expresión. ¿Por qué lo hiciste, Rafaele? ¿Qué te pasó? Él la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que la desarmó un poco. No lo sé, o sí lo sé, pero no sabía cómo decirlo. Cuando me dijiste que estaba saliendo con alguien, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que era tu derecho, que debía estar feliz por ti. Pero no podía. La idea de ti, con otro hombre, riendo con él, tocándolo. Me volvía loco. Hizo una pausa, tragando saliva. Esa noche, te llamé y no contestaste. Y me entró el pánico. Un pánico horrible, Sacha. Te busqué, no sé ni cómo te encontré, solo seguí conduciendo a los lugares que pensé que te gustarían. Y cuando te vi con él, riendo, sosteniendo su mano. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Vi toda mi vida contigo, toda nuestra historia, y me di cuenta de que te estaba perdiendo. Sacha permaneció en silencio, su corazón latiendo a un ritmo doloroso. Estaba escuchando las palabras que había soñado oír durante una década, pero sonaban extrañas, desesperadas. Te estaba perdiendo y ni siquiera sabía que te tenía, continuó él, con la voz quebrada. Era tan estúpido, Sacha. Tan ciego. Todos estos años, buscando, no sé, la chispa perfecta, la mujer ideal, y todo el tiempo, eras tú. Siempre has sido tú. Se inclinó sobre la mesa, sus manos buscando las de ella, pero se detuvo a medio camino, como si temiera su rechazo. Yo buscaba el amor en todas partes, Sacha, y eras tú. Estaba buscando la felicidad, y ya era feliz contigo, cada vez que nos reíamos de una tontería, cada vez que me dabas un consejo, cada vez que te sentabas a mi lado en silencio. Ya era feliz, pero era tan idiota que no lo veía. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Rafaele. Nunca en su vida lo había visto llorar. El hombre que era su roca, su constante, estaba derrumbándose frente a ella. Y la reacción de Sacha no fue la euforia que siempre había imaginado. Fue una oleada de ira, una ira fría y amarga que surgía de años de dolor acumulado. Ahora, dijo ella, su voz temblando de rabia contenida. ¿Te das cuenta ahora, Rafaele, ahora que finalmente estoy tratando de construir algo para mí, ahora que estoy saliendo con un hombre bueno que me trata como si yo importara? Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los suyos.
¿Dónde estabas tú todas esas noches que lloré hasta quedarme dormida después de que me contaras sobre tu última, mujer increíble? ¿Dónde estabas cuando mi corazón se rompía en 1000 pedazos mientras yo te sonreía y te deseaba suerte? ¿Dónde estabas tú cuando te necesitaba y tú solo hablabas de Verónica, de Daniela, de Sofía, de Claudia y de todas las demás? Cada nombre era una bofetada. Rafael le retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. No tenía respuesta. Solo podía mirarla con una expresión de puro horror, como si estuviera viendo por primera vez la profundidad de la herida que había infligido. Yo, no lo sabía, Sacha, susurró, devastado. Por supuesto que no lo sabías, porque nunca miraste, replicó ella, su voz subiendo de volumen. Nunca miraste más allá de tu propio reflejo. Yo era tu espejo, tu fan número 1, tu red de seguridad. Era conveniente tenerme ahí, ¿verdad? La buena de Sacha, siempre disponible, siempre comprensiva. Se puso de pie bruscamente, la silla raspando el suelo. Todo el café estaba en silencio, observándolos. No sé si lo que sientes es amor o si es solo el ego de un niño al que le han quitado su juguete favorito. Y francamente, no me importa. Estoy cansada, Rafaele. Estoy agotada de que todo gire en torno a ti, a tus sentimientos, a tus revelaciones. Por primera vez en mi vida, voy a pensar en mí. Lo miró una última vez, al hombre que amaba, ahora reducido a un desastre de lágrimas y arrepentimiento. Necesito tiempo. Necesito espacio. No me llames. No me busques. Cuando sepa lo que quiero, si es que alguna vez lo sé, te lo haré saber. Salió del café sin mirar atrás, dejando a Rafael solo en la mesa, con el eco de sus palabras y la comprensión tardía y aplastante de que había destruido lo más valioso que jamás había tenido. Simplemente por ser demasiado ciego para verlo. Durante las siguientes semanas, Sacha se aferró a su promesa. Se sumergió en su trabajo con una dedicación casi febril, llenando sus días y noches con planos, muestras de tela y reuniones con clientes. Era una armadura contra el pensamiento, contra el sentimiento. Cortó toda comunicación con Rafael. Bloqueó sus llamadas, archivó sus correos electrónicos sin leerlos. Sabía que él estaba sufriendo, una parte de ella podía sentirlo a través del vínculo que habían compartido durante tanto tiempo, pero se obligó a ser despiadada. Era un acto de autopreservación. Con Pedro, fue honesta. Le explicó que necesitaba un tiempo a solas, que no era justo para él estar en medio de esa tormenta emocional. Lo entiendo, dijo Pedro, su voz siempre calmada. Como te dije, Sacha, tómate tu tiempo. Mi oferta de seguir conociéndonos sigue en pie para cuando sientas que el cielo se ha despejado. Su decencia casi le rompió el corazón. Era tan simple, tan bueno. Representaba un futuro pacífico, una relación basada en el respeto mutuo y la calma. Pero la pregunta seguía ahí, persistente, ¿podría el corazón acostumbrado a una tormenta aprender a vivir en un día soleado? Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en su estudio, su hermana Clara apareció con una caja de pizza y 2 botellas de vino. Intervención, anunció, sentándose en el suelo en medio de los planos de Sacha. Has estado trabajando como una máquina. Necesitas hablar. Sacha cedió, el cansancio finalmente la alcanzó. Mientras comían pizza sentadas en el suelo, Sacha le contó todo sobre la confrontación en el café. Clara escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Hiciste lo correcto, dijo finalmente. Se merecía cada una de esas palabras. Necesitas este tiempo para desintoxicarte de él, para recordar quién eras antes de que tu vida entera girara en torno a su órbita. Pero es tan difícil, Clara, admitió Sacha, su voz temblando. Hay una parte de mí que solo quiere correr hacia él y decirle que todo está bien. Esa es la adicción hablando, no el amor, replicó su hermana sabiamente. Mira, ¿qué ha hecho él desde la confrontación? Aparte de bombardearte con mensajes, claro. Sacha se encogió de hombros. No lo sé. He estado bloqueándolo. Clara sacó su teléfono. Bueno, el mundo no lo ha bloqueado. Veamos. Con unos pocos toques, accedió al perfil de redes sociales de Rafael.
Normalmente era un escaparate de sus proyectos arquitectónicos, cenas elegantes y alguna que otra foto de paisajes. Pero las últimas publicaciones eran diferentes. No había nada nuevo. Ninguna publicación desde el día del incidente en la calle. Era un silencio digital tan ruidoso como sus mensajes desesperados. Pero en los perfiles de sus amigos en común, la historia era diferente. Vieron una foto de un cumpleaños de un amigo en común, de hacía una semana. Rafael estaba en el fondo, visiblemente más delgado, con una sombra de barba y una mirada perdida. No estaba sonriendo. En otra foto de grupo, ni siquiera miraba a la cámara. Se veía, ausente. Como una versión en escala de grises de sí mismo. Vaya, susurró Clara, mostrándole el teléfono a Sacha. Parece que la revelación le ha afectado de verdad. Sacha sintió una punzada de algo que no quería admitir que era compasión. Sacudió la cabeza. ¿O es una buena actuación? Es un experto en conseguir lo que quiere. Pero la duda se había plantado. Rafael no era de los que se descuidaban. Siempre había sido impecable en su apariencia, en su control sobre su imagen pública. Verlo así era una señal de que su agitación interna era real. Mientras tanto, Rafael vivía en su propio infierno personal. Las palabras de Sacha en el café se repetían en su mente como un eco incesante: nunca miraste más allá de tu propio reflejo. Cada recuerdo de su amistad ahora estaba teñido por esa nueva y terrible perspectiva. Recordaba las innumerables veces que había llamado a Sacha para quejarse de sus propios problemas, sin preguntarle realmente cómo estaba ella. Recordaba las veces que había cancelado sus planes a última hora por una cita. Recordaba la sonrisa forzada en el rostro de ella cuando le hablaba de otras mujeres, una sonrisa que ahora comprendía que era una máscara para su dolor. La ceguera de la que ella lo había acusado era tan absoluta que ahora le quemaba los ojos. El mundo, antes tan vibrante y lleno de posibilidades, ahora parecía gris y vacío sin ella. Sus citas, que antes eran emocionantes, ahora le parecían superficiales y huecas. Se dio cuenta de que nunca había conectado realmente con ninguna de esas mujeres, solo se había entretenido con la novedad. La verdadera conexión, el profundo entendimiento, el hogar, todo eso había estado con Sacha. Y él lo había destrozado. Decidió que las palabras no eran suficientes. Las disculpas y los ruegos no podían reparar años de negligencia. Tenía que demostrarle que había cambiado, incluso si ella nunca lo veía. Era una penitencia que se impuso a sí mismo. Comenzó a hacer las cosas que sabía que a Sacha le importaban. Se ofreció como voluntario en el refugio de animales donde Sacha a veces colaboraba, limpiando jaulas y paseando perros abandonados. Se reconectó con sus propios padres, a quienes había descuidado un poco en su carrera ascendente, sabiendo lo importante que era la familia para Sacha. Empezó a ir a terapia para entender su narcisismo casual y su miedo al compromiso, las raíces de su ceguera. Un día, mientras estaba en el refugio de animales, paseando a un perro viejo y tímido, vio a la madre de Sacha, Elena, que había venido a dejar una donación. Elena siempre había sido amable con él, pero hoy lo miraba con una frialdad educada que lo hirió más que cualquier grito. Rafael, dijo ella, reconociéndolo con un asentimiento. Elena. Hola, ¿cómo estás?, preguntó él, nervioso. Estoy bien. Más importante, mi hija está empezando a estarlo. Ha sido un tiempo muy difícil para ella. Su tono era protector, el de una leona defendiendo a su cachorro. Lo sé, dijo Rafael, su voz llena de remordimiento. Y es enteramente culpa mía. Yo, lo arruiné todo, Elena. Era ciego. No hay excusa. Elena lo observó durante un largo momento, su expresión suavizándose ligeramente ante su sinceridad sin adornos. Sabes, Rafael, yo siempre pensé que ustedes dos terminarían juntos. Veía la forma en que ella te miraba. Y pensé que eras un buen chico, solo un poco tonto. Suspiró. Resulta que eras más tonto de lo que pensaba. Le rompiste el corazón 1000 veces sin siquiera darte cuenta. Lo sé ahora, dijo él, bajando la mirada. Y no sabes cuánto me arrepiento. No espero que ella me perdone.
Solo espero que sea feliz. Eso es todo lo que quiero. Elena pareció considerar sus palabras. La felicidad es algo que uno construye, Rafaele. Y ella está construyendo la suya ahora, sin ti. Tal vez deberías concentrarte en construir la tuya propia. Conviértete en el hombre que una mujer como mi hija merecería. Tal vez entonces, el universo te dé otra oportunidad. O tal vez no. Pero al menos te habrás convertido en una mejor persona. Las palabras de Elena, como las de Clara, se quedaron con él. Conviértete en el hombre que ella merecería. Esa se convirtió en su nueva misión. No para recuperarla, no necesariamente, sino para ser digno del amor que una vez le había ofrecido tan gratuitamente. Pasaron 2 meses. Sacha se sentía más fuerte, más centrada. Había salido a cenar un par de veces más con Pedro, en un plan puramente amistoso por ahora. Disfrutaba de su compañía, de su inteligencia emocional. Él era como un bálsamo para sus heridas. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo faltaba. Había una pieza de su alma que seguía conectada a Rafaele, un hilo invisible que no podía cortar, por mucho que lo intentara. Un sábado por la mañana, Sacha decidió visitar un mercado de agricultores al otro lado de la ciudad. Era un lugar al que solían ir ella y Rafaele, un recuerdo agridulce. Mientras paseaba entre los puestos de flores y verduras, con el sol de la mañana calentándole la cara, se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Y entonces lo vio. Estaba en un puesto de café, de espaldas a ella, pidiendo 2 cafés. Llevaba una simple camiseta y unos vaqueros, pero había algo diferente en su postura. Estaba más tranquilo, menos inquieto. Se giró con los 2 cafés en la mano y la vio. Se quedó helado, sus ojos se abrieron de par en la sorpresa. El corazón de Sacha dio un vuelco. Su primer instinto fue darse la vuelta y huir. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme, esperando. Él se acercó lentamente, con una expresión cautelosa en su rostro. No había rastro del pánico ni de la desesperación de su último encuentro. Solo una profunda y triste calma. Sacha. Hola, dijo en voz baja. Hola, Rafaele. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo no dicho. Él miró los 2 cafés en sus manos y luego a ella, con una pequeña y triste sonrisa. Vieja costumbre. Siempre pedía el tuyo también. Un capuchino con canela. Le ofreció uno de los vasos. Sacha vaciló, pero luego lo aceptó. El simple gesto, el recuerdo de ese pequeño detalle, la conmovió más de lo que quería admitir. Gracias. Pasearon en silencio durante unos minutos, bebiendo su café. No era un silencio incómodo, sino uno contemplativo. Finalmente, Sacha habló. Te ves diferente. Me siento diferente, respondió él, mirándola. Tuve mucho tiempo para pensar. Y para escuchar. Las cosas que dijiste en el café, tenías razón. En todo. Yo era un niño egoísta jugando con el tesoro más grande que la vida me había dado. Su disculpa no era apasionada ni desesperada como antes. Era tranquila, factual, llena de un arrepentimiento genuino que resonaba con la verdad. He estado yendo a terapia, continuó, como si necesitara que ella lo supiera. Intentando entender por qué era así. ¿Por qué daba por sentado a la única persona que realmente importaba? Sacha se detuvo y lo miró. ¿Y por qué era? Él suspiró, mirando a lo lejos. Miedo, supongo. Miedo a que si admitía lo mucho que te necesitaba, lo mucho que te quería, sería real. Y lo real da miedo. Es más fácil vivir en la superficie, saltando de una novedad a otra. Pero es una vida vacía, Sacha. Me di cuenta de que mi vida entera no tenía color sin ti. Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Esta vez, no se trataba de celos o de posesión. Se trataba de una introspección dolorosa. Vio en sus ojos que había hecho el trabajo, que se había enfrentado a sus demonios. Siguieron caminando y él empezó a contarle, no sobre sus sentimientos por ella, sino sobre lo que había estado haciendo. Le habló del voluntariado en el refugio,
de cómo se había enamorado de un viejo pitbull con 3 patas. Le habló de una conversación real y honesta que tuvo con sus padres por primera vez en años. Le habló de un proyecto arquitectónico que había rediseñado, no para ganar premios, sino para que fuera un espacio comunitario verdaderamente útil para un barrio de bajos ingresos. La estaba mostrando, no diciendo, que había cambiado. Estaba tratando de convertirse en el hombre del que Elena, la madre de ella, le había hablado. Cuando llegaron al final del mercado, se detuvieron bajo un gran árbol. Sacha no sabía qué sentir. Su ira se había disipado, reemplazada por una confusa mezcla de compasión, respeto y el persistente zumbido de su antiguo amor. Rafael se volvió hacia ella, su expresión seria. Sacha, no te pedí que vinieras aquí para emboscarte. Fue una coincidencia. Pero ya que estás aquí, hay algo que tengo que decirte. No voy a pedirte otra oportunidad. No me la merezco. Y sé que estás conociendo a Pedro. Tu hermana me lo dijo. Se encontró con Clara por casualidad la semana pasada, y aunque ella lo trató con frialdad, le soltó esa información, probablemente para herirlo. Y lo hizo. Es un buen tipo, Sacha. Puedo verlo. Y si él te hace feliz, entonces quiero que seas feliz con él. De verdad. Todo lo que te pido es, ¿crees que algún día podrías perdonarme? No para que volvamos a estar juntos, sino para que podamos, quizás, volver a ser amigos. Porque la idea de vivir en un mundo donde no existes en absoluto, eso es lo único que no creo que pueda soportar. Su petición era tan humilde, tan desprovista de su antiguo ego, que a Sacha se le formó un nudo en la garganta. La tormenta en su corazón finalmente comenzó a calmarse, y en la quietud que siguió, pudo ver las cosas con claridad. Vio a Pedro, el puerto seguro, el hombre bueno y amable que le ofrecía una vida de paz. Y vio a Rafael, el hombre que le había roto el corazón pero que también lo había poseído por completo. El hombre que se había perdido, pero que había luchado para encontrarse a sí mismo, no por ella, sino por él mismo. Y se dio cuenta de que la elección no era entre un hombre bueno y uno malo. Era entre dos futuros, dos versiones de la felicidad. Una tranquila y serena. La otra, ganada con esfuerzo, forjada en el fuego del dolor y el arrepentimiento, pero potencialmente más profunda por ello. Miró a Rafael, realmente lo miró. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero también una nueva fuerza, una nueva honestidad. Y bajo todo eso, vio al chico con el que había compartido sus sueños en la biblioteca de la universidad, al hombre que conocía cada una de sus inseguridades y cada una de sus alegrías. Lo vio a él, a su amigo, a su amor. Y supo, en ese instante, lo que tenía que hacer. Sería la conversación más difícil de su vida, pero era una que le debía a un hombre bueno. Y después tendría que decidir si estaba dispuesta a arriesgar su corazón una vez más por el hombre que finalmente había aprendido a usar el suyo. La conversación con Pedro fue tan dolorosa como Sacha había anticipado, precisamente por la increíble decencia de él. Se encontraron en un parque tranquilo, el mismo donde habían paseado en una de sus primeras citas. La ironía no se le escapó. Se sentaron en un banco, y antes de que Sacha pudiera empezar a articular las palabras que había ensayado, Pedro la miró con una comprensión que le rompió el corazón. Es él, ¿verdad?, dijo en voz baja, sin rastro de acusación. Sacha solo pudo sentir, las lágrimas ya brotando en sus ojos. Pedro, lo siento tanto. Eres una de las mejores personas que he conocido. Eres amable, inteligente y me has tratado con un respeto que no sabía que merecía. Cualquier mujer sería la más afortunada del mundo por estar contigo. Pero esa mujer no eres tú, completó él, con una sonrisa triste. ¿Está bien, Sacha? Bueno, no está bien, duele como el infierno, para serte honesto. Pero lo entiendo. Desde aquella noche en la calle, supe que esta era una posibilidad. Hay historias que tienen que terminar su propio capítulo, para bien o para mal. Y la tuya con él, aún no ha terminado. No es justo para ti, sollozó Sacha. He sido egoísta al mantenerte esperando.
Él tomó su mano, un gesto familiar y reconfortante que ahora se sentía como una despedida. No fuiste egoísta. Fuiste honesta. Y me diste la oportunidad de conocer a una mujer increíble. No me arrepiento de eso. Solo prométeme que no dejarás que te vuelva a hacer daño. Prométeme que si decides volver con él, te asegurarás de que es el hombre que te mereces, no el chico que te daba por sentada. Te lo prometo, susurró ella. Se quedaron en silencio un momento, y luego Pedro se puso de pie. Creo que es mejor si me voy ahora. Buena suerte, Sacha. De verdad espero que encuentres la felicidad que buscas. Se inclinó, le dio un beso casto en la mejilla y se alejó, sin mirar atrás. Sacha se quedó en el banco, llorando. Lloraba por el dolor que le había causado a un hombre bueno, y lloraba por la libertad y el terror que sentía al haber tomado finalmente una decisión. Ahora solo quedaba un camino por delante, y no tenía ni idea de a dónde la llevaría. Pasó una semana antes de que se sintiera lista para contactar a Rafaele. Necesitaba ese tiempo para llorar la pérdida de lo que podría haber sido con Pedro y para asegurarse de que su decisión no nacía de la costumbre o la compasión, sino de una convicción real. Finalmente, una noche, le envió un simple mensaje: ¿podemos hablar? La respuesta de él fue instantánea. ¿Dónde y cuando tú digas? Acordaron verse en el apartamento de ella. Era un terreno neutral, pero también íntimo, el lugar donde se habían tejido tantos hilos de su amistad. Cuando Rafaele llegó a la puerta, parecía un adolescente en su primera cita. Estaba nervioso, pero había una esperanza cautelosa en sus ojos. Sacha lo dejó entrar y el silencio familiar de su sala de estar los envolvió. «¿Te quieres?», ofreció ella, más por tener algo que hacer con las manos que por otra cosa. «Sí, por favor», dijo él. Mientras ella preparaba el té en la cocina, lo observaba de reojo. Miraba alrededor del apartamento, a los cuadros en las paredes, a la pila de libros en la mesa, como si lo estuviera viendo por primera vez. Cuando ella regresó con las tazas, él estaba de pie frente a su tablero de diseño, donde tenía los planos de su proyecto actual. «Esto es brillante, Sacha», dijo, señalando una solución de diseño que ella había ideado. «La forma en que abriste el espacio para que entrara más luz natural. Es genial. Nunca te lo dije lo suficiente, pero eres increíblemente talentosa». El cumplido, viniendo de él, ahora se sentía diferente. No era un comentario casual, sino uno lleno de un aprecio recién descubierto. Se sentaron en el sofá, dejando una distancia prudencial entre ellos. Sacha tomó un sorbo de té, armándose de valor. «Hablé con Pedro», dijo finalmente. Rafaele asintió lentamente, su expresión expectante. «Terminé las cosas con él». El alivio que inundó el rostro de Rafaele fue tan palpable que fue casi doloroso de ver, pero se contuvo. No sonrió, no celebró. Simplemente esperó. Era un buen hombre, Rafaele. Y le hice daño. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Y lo siento. Lo que quiero que entiendas», continuó Sacha, mirándolo directamente, «es que no hice esto por ti. No del todo. Lo hice por mí. Porque me di cuenta de que no podía construir un futuro honesto con él mientras una parte tan grande de mi pasado estuviera sin resolver. Mientras tú estuvieras sin resolver». Se inclinó hacia adelante. «Vi que has estado cambiando. Lo he oído, y lo vi el otro día en el mercado. Pero necesito saber que es real. Que no es una actuación temporal para recuperarme». Rafaele dejó su taza en la mesa y se volvió para enfrentarla por completo. Su mirada era intensa y sincera. «No es una actuación, Sacha. Es un despertar. Uno muy tardío y muy doloroso. La terapia me ha ayudado a ver cosas de mí mismo que no me gustan. Mi ego. Mi miedo a ser vulnerable. La forma en que usaba la atención de las mujeres para validar mi propio valor, en lugar de encontrarlo dentro de mí. Y cómo, en el proceso, ignoré a la única persona cuya opinión realmente me importaba». Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. «Te amo, Sacha. Y no lo digo como lo decía antes, casualmente, como un amigo.
Te amo de una manera que me aterra y me da vida al mismo tiempo. Te amo por tu inteligencia, por tu amabilidad, por la forma en que arrugas la nariz cuando te concentras. Te amo por las veces que me dijiste las verdades duras que no quería oír. Y me odio por todas las veces que no te escuché. No espero que me creas ahora mismo. Las palabras son baratas, y yo las he usado de forma barata contigo durante años. Todo lo que pido es la oportunidad de demostrártelo. No con grandes gestos, sino día a día. Dejándote ver mis defectos, compartiendo mis miedos, celebrando tus victorias como si fueran mías. Quiero ser tu compañero, no solo tu fan. Tu socio, no solo tu confidente. El monólogo la dejó sin aliento. Era todo lo que siempre había querido oír, pero dicho con una humildad que nunca creyó posible en él. Lentamente, acortó la distancia entre ellos en el sofá. Su rodilla rozó la de él, y una corriente eléctrica, familiar pero nueva, los recorrió a ambos. Tengo miedo, Rafaele, admitió ella en un susurro. Estoy aterrorizada de que si te dejo entrar de nuevo, me volverás a hacer daño. De que te aburrirás y volverás a ser el de antes. Él extendió la mano, no para tomarla de ella, sino para posarla suavemente sobre su mejilla. Su pulgar acarició su piel con una ternura infinita. Yo también tengo miedo, dijo. Tengo miedo de no ser suficiente, de no poder reparar todo el dolor que causé. Pero el miedo a perderte para siempre es mucho mayor que cualquier otro miedo que tenga. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida demostrándote que esta vez es diferente. Si me dejas. Sacha se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. El calor de su mano era un ancla en el mar de su incertidumbre. Años de anhelo, de amor no correspondido, de dolor y esperanza, se arremolinaban en su interior. Podía elegir la seguridad, el camino lógico. O podía elegir esto. Un amor imperfecto, herido, pero que luchaba por sanar. Un amor que, en el fondo de su ser, sabía que era su destino. Abrió los ojos y vio su propio reflejo en las pupilas de él. Y esta vez, no vio solo a una amiga, a una confidente. Vio a una mujer amada. De acuerdo, susurró. Te daré una oportunidad, Rafaele. Una. No la arruines. Una sonrisa lenta y radiante, la primera sonrisa genuina que le había visto en meses, se extendió por el rostro de él. Se inclinó lentamente, como lo había hecho Pedro en su primera cita, dándole todo el tiempo para cambiar de opinión. Ella no lo hizo. Y cuando sus labios se encontraron, no fue como los tiernos y exploratorios besos con Pedro. Fue una explosión. Fue un regreso a casa. Fue el reconocimiento de dos almas que habían estado orbitando la una alrededor de la otra durante años y que finalmente habían colisionado. Era un beso lleno de años de palabras no dichas, de anhelo reprimido, de arrepentimiento y de una esperanza feroz. Las lágrimas de Sacha se mezclaron con las de él, un bautismo salado para su nuevo comienzo. No sería fácil. Tendrían que reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo, navegar por los fantasmas de su pasado. Pero en ese beso, en la rendición total y aterradora de volver a confiar en él, Sacha sintió que no estaba volviendo al principio de su vieja historia. Estaba empezando a escribir una completamente nueva. El comienzo de su nueva relación fue a la vez maravilloso y extrañamente torpe. Pasaron de ser mejores amigos que lo sabían todo el uno del otro a ser una pareja nueva que aprendía a navegar por un territorio desconocido. El primer obstáculo fue simple, la intimidad física. Aunque sus cuerpos se conocían de años de abrazos y gestos amistosos, el nuevo contexto romántico los hacía sentir a ambos como adolescentes nerviosos. Rafaele era infinitamente paciente. Se contentaba con tomarle la mano, con largos besos que dejaban a Sacha sin aliento, con caricias suaves en su espalda mientras veían películas. Una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá de Sacha, ella se tensó visiblemente. Él lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, apartándose un poco para darle espacio. Sacha suspiró, sintiéndose tonta. Es solo que, todavía una parte de mí no se lo cree. Siento que voy a despertar y me dirás que todo esto fue una broma. Rafaele la miró con una seriedad que la calmó. Sacha, mírame.
Esto no es una broma. Esto es lo más real de mi vida. La tomó de las manos y las besó. Y entiendo tu miedo. Confiar en mí de nuevo es un salto de fe gigantesco. Así que iremos a tu ritmo. No hay prisa. Tenemos el resto de nuestras vidas. Sus palabras eran el bálsamo que ella necesitaba. Y esa noche, por primera vez, Sacha lo llevó a su habitación. Su primer encuentro amoroso no fue la pasión explosiva de una película, sino algo mucho más profundo. Fue tierno, exploratorio, lleno de miradas cargadas de significado y susurros de afirmación. Fue una reintroducción de sus cuerpos y almas, una forma de sellar el pasado y abrazar el presente. Rafaele la amó con una reverencia que la conmovió hasta las lágrimas, como si estuviera manejando el tesoro más precioso del mundo. Y para él, lo era. Se enfrentaron a los desafíos externos también. Sus amigos en común estaban divididos. Algunos, como Clara, mantenían una actitud de esperar y ver, observando a Rafaele con un escepticismo protector. Otros estaban encantados, diciendo que ya era hora. Tuvieron que navegar por las cenas y reuniones, mostrando un frente unido y demostrando con sus acciones que su relación era seria y comprometida. Rafaele insistió en disculparse personalmente con Pedro. Fue idea suya. Le debo eso, Sacha. Y te lo debo a ti. Necesitamos empezar esto con la conciencia limpia. Sacha, aunque nerviosa, estuvo de acuerdo. Se encontraron los tres para tomar un café, en un encuentro cargado de tensión. Rafaele miró a Pedro directamente a los ojos. Pedro, quería decirte cara a cara que lamento profundamente mi comportamiento de esa noche. Fui un idiota celoso y posesivo. No había excusa. Y lamento el dolor que te he causado en todo este proceso. Eres un buen hombre, y Sacha tenía razón al ver eso en ti. Pedro escuchó, asintiendo lentamente. Miró a Sacha, que le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento, y luego de nuevo a Rafaele. Acepto tus disculpas, Rafaele. Y te diré lo mismo que le dije a Sacha, solo espero que la hagas feliz. Ella se merece toda la felicidad del mundo. La reunión fue breve, pero sanadora. Cerró un capítulo y les permitió a todos seguir adelante. A medida que pasaban los meses, Sacha veía el cambio en Rafaele en las pequeñas cosas. En cómo ahora le preguntaba sobre su día antes de hablar del suyo. En cómo recordaba los nombres de sus clientes y los detalles de sus proyectos. En cómo la sorprendía con pequeños gestos que demostraban que la escuchaba. Como llevarle su pastelito favorito de una panadería al otro lado de la ciudad o poner la música que la ayudaba a concentrarse cuando trabajaba hasta tarde. Y el romance floreció. Rafaele, que antes solo conocía los grandes gestos para impresionar, ahora se deleitaba en un romanticismo íntimo y personal. Le dejaba notas de amor en el espejo del baño. Le preparaba cenas elaboradas solo porque sí. Una noche, mientras estaban tumbados en la cama, hablando en la oscuridad, Sacha le dijo, a veces me pregunto en qué pensabas todos esos años. Él se quedó en silencio un momento y luego se giró para mirarla. Honestamente, no pensaba. Simplemente existía. Te di por sentada, Sacha. Como das por sentado el sol o el aire. Simplemente asumí que siempre estarías ahí. Fue la peor clase de arrogancia. Y cada día me despierto y te miro, y agradezco al universo por haberme golpeado con la revelación más dura de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Pensar en todas las noches que pasé sin ti de esta manera, es una tortura. Quiero compensar cada una de ellas. Se inclinó y la besó, un beso lento y profundo cargado de promesas. En su relación, también encontraron una nueva forma de hablar, a menudo con un coqueteo juguetón que ahora tenía un subtexto sensual. Oye, diseñadora, ¿tienes algún plan para rediseñar mi noche?, le susurraba él al oído mientras ella trabajaba. Ella se reía y le respondía, depende, arquitecto, ¿tu estructura es lo suficientemente sólida para mis ideas? Ese tipo de bromas, antes inocentes, ahora estaban cargadas de la electricidad de su amor. Se sentían libres, por fin, de ser ellos mismos el uno con el otro, en todos los sentidos. Un año después de su reconciliación,
Durante un viaje de fin de semana a una pequeña cabaña en las montañas que habían alquilado, Rafaele le propuso matrimonio. No fue una propuesta ostentosa. Fue una noche, sentados frente a la chimenea, con el sonido del viento afuera. Él sacó una pequeña caja de madera que él mismo había tallado. Dentro, no había un diamante enorme, sino un anillo delicado con un pequeño zafiro azul, el color de la calidez que Sacha veía en las cosas frías. Sacha, comenzó, su voz temblando, hace 1 año y medio, era un hombre perdido que no sabía lo que tenía. Hoy, soy el hombre más afortunado del mundo porque me diste la gracia de una segunda oportunidad. No quiero volver a darte por sentada ni un solo día del resto de mi vida. Quiero despertar a tu lado cada mañana, pelear contigo por la tapa del dentífrico, celebrar tus triunfos y sostenerte en tus fracasos. Quiero construir una vida contigo, una familia, un hogar. Cásate conmigo, Sacha. Conviérteme en el hombre más feliz y permanentemente reformado de la tierra. Sacha, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, solo pudo susurrar sí, antes de lanzarse a sus brazos. Su boda fue un evento íntimo y alegre, celebrado en un jardín lleno de fresias, las flores que Pedro le había regalado en su primera cita. Sacha había insistido en ello, como un pequeño homenaje silencioso a la bondad que la había ayudado a encontrar su camino. Pedro fue invitado y asistió con su nueva pareja, una mujer sonriente y encantadora. Se acercó a felicitar a Sacha y Rafaele, y hubo una paz genuina entre los tres. La vida de casados fue una continuación de su feliz noviazgo. Se mudaron a una casa que diseñaron juntos, una hermosa mezcla de la audaz modernidad de él y la cálida elegancia de ella. Aprendieron a navegar sus discusiones, a comunicarse honestamente y a perdonarse rápidamente. Y naturalmente, la conversación sobre tener hijos surgió. Ambos querían una familia. Sin embargo, el camino no fue tan fácil como habían esperado. Después de 1 año de intentarlo sin éxito, comenzaron a preocuparse. Las visitas a los médicos y las pruebas se convirtieron en una parte estresante de sus vidas. Fue una prueba para su relación. Hubo meses de decepción, lágrimas y frustración. Pero a diferencia del antiguo Rafaele, que se habría encerrado en sí mismo, este nuevo Rafaele fue su roca. La sostuvo cuando lloraba, la animó cuando perdía la esperanza y nunca dejó que el estrés médico los separara. Estaremos bien, Sacha, le decía, abrazándola fuerte en las noches difíciles. Tú y yo. Somos un equipo. Si la vida nos da hijos, será una bendición maravillosa. Y si no, entonces seremos tú y yo contra el mundo, para siempre. Y eso también es una bendición maravillosa. Porque ya te tengo a ti. Su apoyo inquebrantable fue la prueba final de su transformación. Demostró que su amor por ella no estaba condicionado a nada. Y finalmente, después de casi 2 años de lucha, sucedió. Sacha quedó embarazada. La alegría que sintieron fue abrumadora, magnificada por la difícil espera. Rafaele se convirtió en el futuro padre más atento y cariñoso que se pueda imaginar. Iba a todas las citas, le leía al vientre de Sacha por las noches y satisfacía cada uno de sus antojos, sin importar cuán extraños fueran. El día del nacimiento de sus gemelos, un niño y una niña, fue el más caótico y hermoso de sus vidas. Rafaele estuvo a su lado en cada momento, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de amor y aliento. Y cuando finalmente tuvo a sus 2 bebés en brazos, Sacha miró a su esposo y vio en sus ojos llorosos la culminación de su increíble viaje. Vio a un hombre completo, un hombre que había encontrado su verdadero valor no en sus logros o conquistas, sino en el amor incondicional por su familia. Unos años más tarde, en una tarde soleada de domingo, la familia estaba en el jardín de su casa. Rafael empujaba a su hijo, Leo, en un columpio, mientras Sacha se sentaba en el césped, ayudando a su hija, Mía, a hacer una corona de margaritas. La risa de los niños llenaba el aire. Sacha observó la escena, su corazón rebosante de una felicidad tan profunda y serena que a veces todavía le costaba creer que fuera real. Rafael la miró desde el otro lado del jardín y le dedicó esa sonrisa que todavía le hacía dar un vuelco al corazón. Se acercó y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. ¿En qué piensas?, le preguntó.
Ella apoyó la cabeza en su hombro, observando a sus hijos jugar. En lo ciegos que éramos, dijo en voz baja. Y en lo increíble que es poder ver ahora con tanta claridad. Rafaele casi la pierde por una ceguera egoísta, buscando la felicidad en rostros desconocidos mientras la tenía a su lado. Pero cuando los celos y el miedo a perderla le abrieron los ojos, luchó por el corazón que siempre le perteneció. La historia de Rafaele y Sacha es un poderoso recordatorio de que el amor verdadero a veces está escondido a simple vista, en la risa de un amigo y en la comodidad de un alma gemela. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, inscríbete en el canal.